Vamos a comenzar entonces. Como decía David, me ha invitado porque trabajo en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, ¿verdad? Como decía. Y confío también, como también decía ahora al final, que me haya invitado por lo más importante, que es por ser familia, ¿verdad? Decía, Mónica es madre, pero no solo soy madre, ¿no? Sino que antes de ser madre, lo primero que he sido, ¿qué es? Y como mujer, lo primero que he sido en mi familia de origen, ¿qué es? Hija. Entonces, soy hija, además soy hermana, porque tengo 2 hermanas, soy la del medio, ya sabéis que las del medio tenemos siempre una tara, ¿eh? Yo soy la del medio, luego además soy nieta, ¿verdad? Y luego es verdad que luego me he casado y soy también, aparte de esposa, pues Fernando y yo somos padres. Y en de este marco es del que os quiero hablar. Para poder entender qué es esto de la transmisión, o sobre todo, porque yo no soy ninguna teóloga que pueda hablar de esto como teóloga, lo que sí que soy es una mujer creyente con una experiencia de fe que vive también la fe dentro de la familia y de la familia como la vamos a intentar entender también esta tarde. Entonces, mi intención es compartir un ratito con vosotros y luego que haya un tiempo también de diálogo, de compartir, de preguntas, ¿no? De construir también un poco esto entre todos. Me han dicho que lo están grabando para que los amigos de la parroquia que no pueden acudir puedan verlo luego, me imagino que en diferido. Saludamos a los que están en casa, como dicen en la tele, saludamos a los que están en casa y confiamos en que lo puedan escuchar y oír bien, ¿verdad? Y ver bien. Cuando me he puesto a preparar un poco este rato con vosotros, que os confieso que ha sido un bien, lo primero para mí, ha sido un bien para mí pararme a pensar sobre esto. Lo primero que quería compartir con vosotros es un poco esta idea de si lo que queremos transmitir es la fe, ¿qué es lo que queremos transmitir? Entendiendo que cuando hablamos de transmitir la fe, no hablamos solo de transmitir una tradición o unos hábitos, unas costumbres que forman parte de nuestra fe y parte muy importante de nuestra fe, pero entiendo que cuando hablamos de transmitir la fe, solamente podemos transmitir aquello que llevamos dentro. Y para que yo pueda transmitir la fe, yo, en primera persona, tengo que haber tenido un encuentro con el Señor. No puedo transmitir aquello que yo no he vivido, ¿no? Y, por tanto, para mí, transmitir la fe tiene que ver con que yo pueda ponerme, yo ahora como madre, pueda ponerme delante de mis hijos y darles testimonio por la forma en la que vivo. Ya sabéis que los padres educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿sí? Que por la forma en la que yo vivo podamos transmitir a nuestros hijos que hay alguien que da un sentido último a nuestra vida, que tenemos la certeza de que la muerte, de que la enfermedad, de que el mal, de que el sufrimiento no tiene la última palabra en nuestra vida. Por tanto, solo si viviendo la vida y dando testimonio de que nosotros tenemos una esperanza con mayúsculas, los hijos se podrán preguntar por qué mamá, por qué papá, por qué los abuelos, ante el dolor de la vida, no se rompen. No porque no sufren, porque sufriremos, porque la fe no nos ahorra ni una lágrima. Pero sí porque pueden vivir así en medio de las circunstancias que les toca vivir. Yo creo que esta es la experiencia de la fe que yo os quiero compartir esta tarde, ¿no? Nos hemos encontrado con una presencia y para muchos de nosotros esta presencia quizá la tengamos tan integrada desde pequeños que no sabríamos decir cuándo nos encontramos con el Señor, cuándo el Señor sale a nuestro encuentro, sino que siempre ha estado presente en nuestra vida. Y para algunos ese encuentro con el Señor tendrá fecha, tendrá lugar, tendrá hasta un olor, tendrá un espacio físico, porque el Señor salió a mi encuentro en aquella ocasión, ¿no? En la que a partir de entonces hubo un antes y un después en mi vida porque
soy consciente de que alguien había entrado en mi existencia. ¿Sí? Bueno, pues estas palabras, que son del Papa Francisco, nos hablan de esto, ¿no? De esta presencia que nos acompaña en la vida, y si es una presencia y nos acompaña, los de casa se tienen que dar cuenta de que esta presencia está presente. Cuando hablamos de educar y de transmitir esta fe y hablamos de educar en la familia, yo pensaba, ¿no? Intentaba hacer memoria de quién me ha transmitido a mí la fe. Y yo vengo de una familia, yo he nacido en Gijón, en Asturias, en el año 74, y mi familia no era una familia de fe. Yo no he crecido en una familia, bueno, he participado de la vida de los sacramentos, ¿verdad? Me han bautizado, he hecho la comunión, mis padres están casados, pero bueno, pues como tantas familias, ¿no? Yo hice la comunión y a partir de ese momento pues tampoco, en mi casa no había costumbre de ir a misa y alguna vez fui a misa, pero no había costumbre de ir a misa. Y no fue hasta más tarde donde otra familia, que es la Iglesia, salió a mi encuentro a través, en este caso, ¿no? Del colegio, de la parroquia, que yo pude conocer a otros adultos que sí vivían la fe y que fueron para mí testigos, ¿no? De esta fe. ¿Por qué os explico esto ahora? Pues bueno, pues porque cuando hablamos de transmitir la fe en la familia, gracias a Dios, la familia, esta es la mía, la familia, los padres educando no estamos solos, ¿sí? Y entonces es verdad que mis padres, gracias a Dios, en la vida en general, contaron con más apoyos que sus propias fuerzas para todo, ¿verdad? Para el colegio, para educarme en lo académico, pero también para educarme en la fe, ellos no estaban solos, no solo dependió de ellos que yo pudiera tener fe, sino que la fe también tuvo mucho que ver pues, con el colegio con el que yo luego estudié. Yo estudié en las Ursulinas de Jesús, que se llamaba así mi colegio, tenemos un himno, luego os lo canto. Sí, sí, en mi colegio, y luego más tarde, pues cuando estudiando formación profesional, con las religiosas de María Inmaculada, que para mí han sido decisivas en mi vida y en mi vida de fe, ellas recuerdo que pasaron por la clase y una de las monjas preguntó: ¿quién no está confirmada? Y levantamos la mano unas cuantas, ¿no? ¿Quién de vosotros se quiere confirmar? Y yo pregunté, eso es lo que se necesita luego para casarse, ¿no? Y me dijo la monja un poco mosqueada, si lo vas a hacer por eso, no lo hagas. Y yo pensé, yo sí que lo voy a hacer, ¿no? Aunque sea por eso, yo sí que lo voy a hacer. Pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que esa monja pasó por la clase, gracias a Dios que yo no la hice caso, y aunque solo era por eso, le dije que sí, porque esa experiencia con estas religiosas me permitió tener un encuentro personal con el Señor, ¿no? Entonces, educando a los padres no estamos solos, educamos nosotros en casa, educa el colegio que elegimos para los hijos, educa la parroquia en la que nos podemos insertar, y la parroquia, aquellos que seáis catequistas, que de alguna forma acompañéis a grupos de niños o de jóvenes, que estéis cerca de alguna actividad pastoral, de algún ámbito de acción social, de voluntariado, eso educa a aquellos niños y a aquellos jóvenes que os están mirando. A veces de una forma que nosotros no podemos, quizá nunca lleguemos a saber y quizá nunca lleguemos a reconocer y quizás nunca nadie nos lo llega a reconocer. Pero es verdad que hay quien nos mira y en esa circunstancia de que nos están mirando somos testigos para otro, de que hay otra forma, ¿no?, de estar en medio del mundo, en medio de la realidad. Además de mi familia de origen, es decir, mi madre y mi padre y mis hermanas, yo en mi casa era un poco como la familia de Cuéntame, que la abuela vivía con nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, mi abuela Clotilde era la única que rezaba en casa. Bueno, quizás mis padres rezaban y yo no lo sabía, pero la única que me dio testimonio de rezar en casa era mi abuela, ¿no? Mi abuela, yo la veía rezar por las tardes, ella se metía en el salón con la Biblia y yo la veía que se quedaba ya sola, cerraba la puerta y yo le preguntaba a mi madre, ¿qué hace la abuela? Y mi madre decía, rezar. Entonces yo sé que tenía la Biblia y sé que tenía un rosario y sé que ella hacia las 7 de la tarde todos los días rezaba, había un rato que rezaba.
ella sí que iba a misa y algún día pues me invitaba a acompañarla y yo me acuerdo que me sentaba allí a su lado. Yo recuerdo que para ella era un momento muy importante en el que estaba muy en silencio y yo me acuerdo de imitarla, de llegar a mi casa con mis hermanas y decirle, la abuela se sienta y hace... Pss, 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 pss. Yo no sabía lo que estaba haciendo mi abuela, pero mi abuela estaba hablando con alguien, ¿no? Mi abuela estaba haciendo algo. Y eso fue creando en mí también un pozo, que posiblemente yo en ese momento no era muy consciente, pero fue creando un pozo en el que mi abuela tenía una relación con alguien que yo no tenía y que mis padres tampoco yo veía que tuvieran, ¿no? Lo digo por entender el valor de la transmisión de la fe desde los abuelos, ¿no? Tan importante siempre y tan importante ahora, porque cuantísimas veces ahora son los abuelos, como lo fue para mí la mía, la persona que transmitía una fe verdadera, una fe vivida, una fe sentida y sin complejos. Sin complejos, es decir, esto es lo que soy. Lo digo por valorar a aquellos que seáis abuelos y que muchas veces vosotros decís, pues yo soy la única, soy el único que, ¿no?, que parece que tengo interés en que mi nieto haga esto. Y si no fuera por mí, a lo mejor mi nieto no iba a catequesis, o si no fuera por mí, mi nieto no iría a misa, o si no fuera por mí, bueno, pues no dejes de hacerlo, ¿no? Mientras tu nieto te deje, no dejes de hacerlo, porque eso es algo que tú vas a sembrar, ¿no? Y además yo estoy segura de que mi abuela, cuando ha fallecido, ha tenido mucho que ver con mi proceso de fe también desde el cielo, ¿no? Estoy segura de esto. Bien, entonces educamos, no estamos solos, y educamos la familia y educamos todo el resto de adultos, y desde ahí también el valor de la parroquia, que acompaña como familia de familias, que acompaña como familias de familias, y qué importante también transmitir a los hijos este vínculo con la parroquia, poder transmitir de alguna manera que somos más que los que estamos en casa, que hay una familia más grande a la que estamos vinculados en la Iglesia con mayúsculas, a través de la parroquia, quien está en un movimiento eclesial, pues a través de ese movimiento, ¿no? Pero formamos siempre parte de una realidad más grande. Cuando yo intentaba pensar en esto para contároslo a vosotros y pensaba, mi familia de origen a mí no me ha transmitido la fe, ¿cómo se la estamos transmitiendo Fernando y yo a nuestros hijos, ¿no? Entonces intentaba pensar en cosas concretas, porque el otro día, escuchando a un sacerdote hablar en otro ámbito, él hablaba de esto, ¿no? De que transmitir la fe tiene que ver y pasa inevitablemente por introducir en las prácticas de la fe. Es decir, que nos tenemos un poco como que quitar el miedo y el complejo de invitar a alguien a rezar, de invitar a alguien a venir a misa, de invitar, ¿no? Y uno que nunca lo ha hecho, pues a veces viendo cómo tú lo haces y acompañándote mientras lo haces, se pregunta por el sentido de lo que estás haciendo y encuentra el sentido de lo que estás haciendo tú. Entonces yo pensaba en cosas concretas que hacemos para transmitir la fe en casa, y la hacemos en lo cotidiano, ¿no? Posiblemente muchas de estas cosas que os voy a contar, algunas quizás vosotros las hacéis, quizás otras no, quizás hacéis otras, ¿no? Pero yo os voy a decir algunas por si pueden ayudar. Cosas concretas que Fernando y yo hacemos en casa y que en casa de mis padres no se hacían. Por ejemplo, bendecir la mesa. ¿Sí? Algo tan sencillo como bendecir la mesa, y cuando lo empezamos a hacer, Fernando y yo lo empezamos a hacer estando ya casados, y cuando vinieron los niños lo empezamos a hacer con los niños, y cuando vamos a visitar a mis padres a Gijón, mis hijos de forma natural lo hacían. Y yo el primer día que se pusieron a hacerlo ellos pensé, a ver qué cara ponen mis padres, ¿no? Y entonces descubrí algo que quizá vosotros ya sabéis, que es que los nietos son grandes catequistas. Porque como lo hacen con toda la inocencia del mundo, con cero prejuicio y cero complejo, se ponen a bendecir la mesa, y entonces los abuelos, con un afecto y con un respeto que seguramente no lo tendrían si lo propusiera yo, se ponen a bendecir la mesa, ¿no? Y entonces, y además ya lo esperan y ya dicen, Daniel, ¿bendices la mesa? María, ¿bendices la mesa? ¿No?
Y esto es un bien grande que mis hijos transmiten en casa, en este caso de mis padres, ¿no? Y creo que es una alegría. Bendecir la mesa. Rezar por la mañana cuando los llevamos al cole. Rezar por la mañana, imaginaros, en la mañana significa que sales de casa, como salimos los que tenemos niños más o menos pequeños, que los hemos tenido pequeños, que sales corriendo con la mochila, el tupper del almuerzo, como salimos, ¿no? Les has gritado 10 veces, por supuesto, antes de salir de casa, te montas en el coche, parece que todo el mundo va más despacio de lo que tú necesitas, y en ese marco, que es el de la vida, que es el marco de la realidad, tú dices, vamos a rezar y vamos a ofrecer el día. Y entonces, y todo esto mientras escuchas Cadena 100, mientras escuchas, sí, o sea, en medio, es decir, en medio de la vida uno hace algo que tiene que ver con la vida, que es rezar. O sea, no es que ahora estamos en el coche y en otro momento rezamos, no, es que uno tiene que enseñar a rezar en medio de la vida, porque es en medio de la vida donde está el Señor. Entonces rezamos, pedimos por el día del cole, por el día de papá que en el trabajo tiene no sé qué cosa, por la abuela que tiene no sé qué prueba de médico, pedimos por fulanito que nos ha pedido que pidamos por él, pedimos y marcamos el día en ese ritmo y los niños perciben que hay un momento diferente en el día, que es este en el que ponemos la vida y el día delante del Señor, ¿no? En la forma en la que lo entienden los niños, ¿no? Pero con esa naturalidad. Rezamos en el coche cuando nos ponemos de viaje, es decir, cuando vamos a un viaje un poquito más largo, ¿verdad? Pues rezamos y encomendamos el viaje y pedimos por nosotros para ser prudentes en la carretera, pedimos por los que vienen enfrente de nosotros para que también sean prudentes, ¿verdad? Y pedimos para que el destino que tengamos, pues sepamos disfrutar del destino. Pedimos en medio del viaje. Rezamos por la noche, pedimos, ofrecemos, pedimos perdón. Y entonces es un momento, además los que tenéis niños lo sabéis, ¿no? Y los que lo habéis tenido hace tiempo también, que el momento de la noche en el que ya están más cansados, ya tienen la tripa llena porque han cenado, las defensas empiezan a bajar y entonces están más accesibles. Y entonces puedes hablar con ellos de cosas que a veces durante el día, con la tensión del día, no es posible. Y entonces el momento de rezar por la noche con ellos es un momento que te permite a veces tener una cercanía distinta. Entonces es el momento de pedir, oye, ¿qué tal? ¿Quieres pedir perdón por algo? Y entonces también, rezando en medio de la vida, les ayudamos a colocar el corazón. Porque fulanita me dijo en el cole, porque menganito me hizo no sé qué, porque tal. Y entonces es, bueno, pues vamos a pedir por este niño, que quizá, hijo, no tiene la suerte que tienes tú y entonces a lo mejor tiene alguna dificultad que a lo mejor tú no sabes, o a lo mejor tiene algún problema en casa que tú no lo tienes por qué saber. Vamos a pedir por este niño, de manera que enseñamos a que la fe nos regala colocar el corazón frente al otro. La fe nos regala mirar al otro, no como quizá te saldría, a lo mejor no como crees que tú se merece, pero sí como está llamado a ser mirado. Y está llamado a ser mirado como estamos llamados a ser mirados cada uno de nosotros, ¿no? Estamos llamados a ser bien mirados, a saber que somos únicos e irrepetibles, que tenemos un valor infinito y que en esta conciencia el otro merece ser bien mirado. Y por tanto les ayudamos a pedir por este compañero por el que les sale maldecir, les enseñamos a pedir bien, ¿no? Por estos niños, por esta profesora que se le ha cruzado, por lo que sea. Por supuesto, educar desde la fe y transmitir la fe tiene que ver con acudir a los sacramentos y que también vean la alegría con la que acudimos a los sacramentos, pero también que puedan percibir la pereza con la que uno a veces puede ir, pero sin dejar de reconocer la pereza que a veces a uno le da, decir, pues es verdad que igual no es lo que más me apetece ahora, salir de casa para ir a misa el domingo me quedaría más a gusto en casa, me apetece más quedarme en casa, pero por supuesto que quiero ir a misa. Igual no es lo que más me apetece, pero en el fondo de mi corazón sí deseo hacer esto, aunque ahora me cuesta.
y ayudarles a reconocer también esto, que una cosa es lo que te apetece y otra cosa es lo que está en el fondo de tu corazón como deseo. Y ayudarles a identificarlo y hacer las paces con esto para mover bien la libertad. Creo que también educa a los hijos en la fe ver que nosotros como padres acudimos a confesarnos y que vean que nos arrodillamos y pedimos perdón. Creo que les ayuda que nosotros, que frente a ellos nos situamos como autoridad, como padres, también tenemos ante quién arrodillarnos, porque hay alguien que es autoridad para nosotros y que nosotros nos equivocamos y que nosotros fallamos y que nosotros tenemos un límite. Y entonces transmitir a los hijos que somos conscientes de este límite, transmitir que somos conscientes de que necesitamos quien nos perdone a nosotros y de la misma manera saber, de alguna forma, transmitirles que todos los días podemos volver a comenzar. Es decir, que somos conscientes de que somos limitados, pero que la Iglesia nos regala un sacramento que dice puedes comenzar de nuevo todos los días. Y que es ese sacramento que se nos regala con la reconciliación. Y de esta manera transmitírselo a los hijos, ¿no? Ser modelo para ellos en esto, que vean que nosotros lo hacemos. Y también pongo esto aquí porque como estamos hablando a veces también de transmitir la fe a los niños, acudir con ellos a los funerales, ¿no? Que es algo que antes posiblemente, pues eso, pues en la vida más rural era como más natural que los niños convivieran con la muerte, pero ahora que no. Ahora que se piensan que la leche sale del brick y que no saben que sale de la vaca, ¿verdad? En este mundo en el que a veces se enlata todo, se enlata hasta la muerte y queremos como evitarles el sufrimiento a los hijos, bueno, luego cada familia sabrá y también luego cada familia conocerá a los pequeños de su casa, ¿no? Pero es verdad que creo que es un bien para ellos ayudarles a relacionarse de forma natural con la muerte, porque solo quien aprende a relacionarse con la muerte puede aprender a vivir. Y poder enseñarles que ante la muerte nosotros no nos desesperamos, ¿no? Sino que es doloroso despedirse de quien quieres y a veces hay muertes que son muy duras, pero es bueno que los niños vivan con naturalidad esto y que lo vivan en un entorno de fe, en donde se les afirma que esta muerte no tiene la última palabra, ¿no? Más cosas que se me ocurrían. Compartir con ellos el servicio a los demás, lo que es un acto de caridad, lo que tiene que ver con compartir una actividad de servicio, ¿no? Mi marido y yo, que vivimos la fe en el entorno de la parroquia de Parquesol, que es donde vivimos, y que la vivimos además en el entorno de un movimiento eclesial que se llama Comunión y Liberación, tenemos la inmensa suerte de poder venir aquí los domingos como grupo a colaborar en el comedor. Y claro, nuestros hijos no vienen al comedor, porque son menores, ¿verdad? Pero sí que saben que venimos. Y además sí que saben que cuando venimos a ellos les toca ser un poco más responsables porque se tienen que quedar un rato en casa solos. Bueno, la mayor tiene casi 16, ya no es tan pequeña, ¿verdad? Pero bueno, ese día saben que tienen que chutar ellos un poco más solos y tienen que poner la mesa y que cuando lleguemos la mesa esté puesta, ¿no? De alguna forma ellos tienen que colaborar con que mamá y papá puedan ir a hacer esto el domingo a la caritativa y nos lo tienen que poner fácil. Y su forma de colaborar es no dando guerra y teniendo la mesa puesta cuando llegamos, y esa es su forma de colaborar con nuestro servicio en el comedor, ¿no? Y cuando han tenido oportunidad sí que han venido, sí que saben dónde está esto, lo que se hace, ¿no? O sea, que sepan que como familia uno tiene que estar abierto al servicio a los demás. De la misma manera que también creo que transmitir la fe tiene que ver con que como familia nos abramos al mundo. Y esto pasa por cosas muy concretas, pasa por invitar a gente a casa, es decir, que vean que la casa es un sitio abierto a los demás. Y entonces hay que hacer el esfuerzo, que lo es. Y los que tenemos gente a veces en casa a comer, sabemos que preparar la comida para otros, preparar la mesa, recoger la mesa, si uno viene a casa, si hay gente que viene a casa, pues el que está pendiente de la comida es el que menos come, el que come de forma más desordenada y el que está más cansado al finalizar el día. Y eso es un acto de servicio. Entonces creo que es bueno que los hijos perciban que las casas existen para estar abiertas a los demás. Entonces,
hay gente que viene a casa, hay gente que viene y que abrimos la casa que venga alguien a dormir si lo necesita. Y eso significa que en las casas, por lo menos la mía, que imagino que será parecida a la vuestra, tiene las habitaciones justas y eso significa que si viene alguien nos tenemos que achuchar. Y por tanto nos tenemos que ordenar y hay que hacer un poco más de esfuerzo entre todos, pero la casa está abierta. Y quien recibe a otros en casa, recibe al Señor, y quien recibe al Señor en casa, pues la casa se llena de alegría. Y esto es lo que queremos transmitir, ¿no? De la misma manera, también ayudarles a entender esto que os explicaba antes, ¿no? Que somos parte de una familia más grande y que qué suerte estar en la iglesia y cuando vemos fotos, pues tenemos la familia de casa, pero tenemos la familia de los amigos de la parroquia, la familia, ¿no?, del voluntariado, la familia del campamento de yo qué sé qué cosa. Tenemos mucha gente cerca de nosotros que no es nuestra familia directa, pero que forma parte de una familia más grande. Cuando pensaba en esto, pensaba de los amigos que se van a acercar el jueves a la parroquia, ellos qué es lo que harán, ¿no? O sea, ¿qué hacéis vosotros para que en vuestra familia? Y entonces os quería pedir un favor. ¿Tenéis el móvil aquí? ¿Tenéis el móvil todos aquí? ¿Tenemos internet aquí puesto? Vale. Entonces tenéis que coger el móvil y tenéis que introducir en el explorador de internet, tenéis que meter www.menti.com. El explorador del móvil, ¿sabemos lo que es? Donde buscamos cuando queremos ver la receta de yo qué sé qué cosa, ahí. ¿Sí? En el explorador ponemos www.menti.com. ¿Vale? Y os va a pedir un código. Qué obedientes sois. Súper aplicados, muy bien. ¿Sí? ¿Os ha pedido el código? ¿Ya habéis metido el código? No perdéis el código de vista porque igual os lo tengo que preguntar. ¿Todo el mundo ha metido el código? No, yo espero el que va al último. Vamos. Está el cuadrito encima de los números. Vale. Quiero que pongáis otras cosas que vosotros, aparte de esto que yo he dicho, bendecir la mesa, rezar en el coche, ¿qué otras prácticas habéis hecho en vuestra casa para transmitir la fe? ¿Qué otras cosas habéis vivido? Porque os las han hecho a vosotros como hijos, o las habéis hecho vosotros como padres, las habéis vivido como nietos. ¿Qué otras prácticas habéis hecho? ¿Se entiende lo que tenemos que escribir? ¿Sí? ¿A quién no le importa compartir en alto lo que ha vivido en casa? ¿Qué prácticas hemos vivido en casa, aparte de esto que estamos diciendo? Vivir valores que tengan que ver con las relaciones, por ejemplo, la comprensión. Y que uno pueda preguntarse, ¿por qué mi madre me comprende tanto cuando a lo mejor lo que le saldría sería tirarme por la ventana? Y que uno se pueda preguntar de dónde, ¿no?, de dónde come mi madre, de dónde bebe mi madre, que tiene una capacidad de comprensión, que hay momentos en que los hijos, aunque no lo digamos, decimos, qué suerte tengo, ¿no?, que mi madre me comprende, ¿no?, que mi mujer me comprende, que mi marido me comprende. ¿Qué otras prácticas hemos vivido en casa? ¿Qué otras cosas pueden ser útiles? Reconocer que ayudan a transmitir la fe en la familia. Hablar y contestar a las preguntas, y sobre todo aquellas también que tienen que ver con la fe. Hablar y contestar, estar atento a las preguntas que tienen y no temer preguntar, ¿no?, o responder a las preguntas que tengan que ver con la fe. Comprensión y responder a las preguntas. ¿Qué más cosas pueden ayudar? Que los hijos puedan percibir que estamos atentos a las necesidades de otros, que a los otros nos importa, que tenemos una sensibilidad por las necesidades de los demás.
como ser sencillos para pedir perdón, y aunque nosotros sabemos que a lo mejor tenemos razones y que a lo mejor la razón es más nuestra que del otro, ser humilde, no ser soberbio, y que los hijos perciban que queremos facilitar también las relaciones en la familia, que somos facilitadores de las relaciones. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, sí. Que ellos vean que esto lo valoramos, que valoramos y que como padres, con inteligencia, facilitamos que los hijos puedan estar vinculados a algún grupo y que desde niños y desde jóvenes, de alguna forma, los padres facilitemos, estemos atentos con inteligencia a que se puedan ir vinculando de una forma natural a, ¿no?, a grupos de iguales, de jóvenes, de niños, donde puedan vivir expresiones de fe con naturalidad, porque sobre todo hay niños que a lo mejor estudian en colegios concertados y también pueden vivir esto en el marco del cole, pero hay niños que si estudian en un cole público, quizás solo la parroquia y la familia sean sus ámbitos donde vivir una fe explícita. Por tanto, no descuidar esto, ¿sí? A mí esto me parece muy importante, el que como padres estemos atentos a facilitar otros ámbitos donde los hijos puedan vivir la fe, y también facilitarles otros adultos de referencia que no seamos nosotros, significativos para la fe. Porque va a haber una etapa en la que solo por proceso vital se van a alejar de nosotros, y es importante que tengan otros adultos de los que nosotros nos fiemos, con criterio, pero que son otros adultos que no son sus padres, que sean referencia para ellos. ¿Más cosas? ¿Alguna otra práctica? Vale. Fijaros, yo pensaba, claro, ¿no?, educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, pero es verdad que aquello que decimos y aquello que transmitimos tiene que estar en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida, porque de lo que esté hecho nuestro corazón, de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso es de lo que vamos a hablar. Por eso que es importante que nosotros tengamos una propuesta, ¿no?, que ponerles delante a nuestros hijos. Qué bueno que vosotros habéis dicho esto, ¿no? Habéis hablado de la comprensión, habéis hablado del estar atento en la escucha, habéis hablado del perdón, habéis hablado del estar al servicio de otros, atento a las necesidades de otros, de crear vínculos con otras personas. Fijaros, en mi experiencia, ahora como madre, para transmitir la fe, creo que es crucial el que los hijos vean esto que os decía antes, que hacemos cuando pedimos por los niños del cole que les ponen la zancadilla, ¿no?, que nosotros tenemos una mirada capaz de abrazar toda la existencia. Y que nosotros como adultos tenemos una mirada concreta sobre la realidad. Una mirada concreta significa que nosotros, cuando miramos la realidad, deseamos tener en cuenta todos los factores de la realidad, no solo lo más evidente, sino todos los factores de la realidad, y entre esos factores de la realidad está este sentido de trascendencia, es decir, nosotros no podemos mirar la realidad sin tener en cuenta que somos hijos, que somos criaturas, que hay un Dios que es Padre, que hay alguien que vela por nosotros, ¿no? Como creyentes, nosotros al contemplar nuestra realidad tenemos en cuenta esto, ¿no? Y esto es lo que podemos transmitir. Una de las experiencias quizá más significativa que yo tengo en mi experiencia personal es que entre María y Dani, Fernando y yo me quedé embarazada de otra niña que se llama Nerea, que no pudo llegar a nacer porque tenía una malformación muy grave. Pues estas que te dicen los médicos, de una entre 1.000.000, pues una de esas, ¿no? Una entre 1.000.000, un diagnóstico de incompatibilidad con la vida, ¿no? De manera que ya en la semana 12 ya sabíamos que no iba a poder llegar a nacer y que si nacía, pues que moriría inmediatamente porque no era compatible, no era viable, ¿no?, la vida de esta hija. Entonces, cuando nos lo comunican los médicos, María ya existía, María tenía 3 años, en nuestro entorno la gente
buscando nuestro bien seguramente, lo que nos animaba era lo que nos animaban los médicos, ¿no? Que era a interrumpir la vida de esta niña, a abortar, para intentar evitar que el embarazo no siguiera adelante, puesto que no era viable, siempre desde, yo voy a pensar que siempre desde el deseo de evitarnos el sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero es verdad que nosotros, y entendiendo las razones humanas de mi madre y de la de Fernando, de los amigos que más nos quieren y que nos decían, pero qué sentido tiene seguir adelante y que sufráis y Fernando y yo teníamos claro que, bueno, que esta niña era nuestra hija, igual que María y que Daniel, que no existía en este momento, pero que era nuestra hija y que no la podríamos llegar a abrazar, pero que era nuestra hija y que en nuestra mano estaba pues darle la vida en la medida en la que el Señor nos lo permitiera, ¿no? Que nos lo permitió hasta la semana 18, que se produjo un embarazo espontáneo. ¿Eso qué permitió? Bueno, permitió que nosotros viviéramos el embarazo hasta que de forma natural se produjo el aborto espontáneo, ¿no? Como tantísimas veces en tantas mujeres, seguro que muchas de las que me estáis escuchando habéis vivido esta experiencia, pero nos permitió poder acompañar a esta niña la vida que el Señor les regaló, que fueron 18 semanas, y que cuando apareció el aborto espontáneo, poder después del aborto poder hacer una misa de acción de gracias, ¿no? Por la vida de esta niña y poder celebrarla con los amigos que nos acompañan en la vida y en la fe y que en esta celebración estuviera su hermana María, que también ¿no? Que por supuesto no se acuerda de esto, pero mi hija María y mi hijo Daniel saben que tienen una hermana en el cielo, cosa que no podría pasar si hubiésemos abortado, ¿verdad? Si hubiésemos abortado voluntariamente, ¿no? Entonces, mis hijos saben que tienen una hermana en el cielo, mis padres saben que tienen y mis suegros saben que tienen una nieta en el cielo, mis hermanos y mis cuñados saben que tienen un sobrino en el cielo, es decir, hay una mirada más verdadera sobre la realidad, porque lo que se nos invitaba a hacer era negar la realidad, era negar que había una vida en juego y que, bueno, que eso era pues poco más que un conjunto de partículas humanas, ¿no? Pero eso no era la verdad es que lo que estaba ahí en juego era una vida. Y entonces, ¿qué quiero transmitiros con esto? Que lo que la fe nos regala es una mirada más grande sobre la realidad. Y más grande no porque sea mejor, sino porque es más verdadera. Y que solo viviendo la vida en verdad, uno puede relacionarse con la realidad sin vivir experimentando constantemente que la realidad es un límite y que la realidad es imperfecta, que lo es, sino que esa realidad que es imperfecta es signo de algo más grande. ¿Por qué el Señor permitió que esta hija no naciera? Pues no lo tengo ni idea, pero es verdad que nos ha hecho más conscientes a Fernando y a mí de lo que es ser padres y que nos hace abrazar cada día a María y a Daniel de otra manera. Es decir, no sabemos para qué, pero lo que sí que es verdad es que esa realidad que es imperfecta, si la miramos con los ojos de la fe, nos habla de un misterio y además nos habla de que la vida, pensamos que los mayores tienen que morir antes que los jóvenes, ¿verdad? Y nos hace acordarnos de que la vida no es nuestra, que no nos pertenece, ¿no? De que nosotros no decidimos cuándo uno nace y cuándo uno muere. Nos ayuda a recordarnos que los hijos son del Señor. Nos hace ser conscientes de muchas cosas. Y entonces esta realidad, la fe nos permite relacionarnos con la realidad sabiendo que la realidad es siempre, si la sabemos mirar, es siempre signo de un misterio más grande, ¿no? Y que es antesala del destino final. También nos permite la fe, si sabemos mirar la realidad como es, nos permite vivir descubriendo en cada instante dónde está el Señor. De manera que las cosas no me digan y me griten constantemente esto es limitado, esto es imperfecto, y pensad en las cosas más cotidianas, ¿eh? Mi marido es imperfecto, mi madre es imperfecta,
mi suegra es imperfecta, ¿sí? Mi jefe es imperfecto, mi trabajo es imperfecto, sino que nos permite poder tener la oportunidad de mirar la realidad diciendo, toda la realidad me habla de ti, Señor. Si la sé mirar, toda la realidad me habla de ti. Incluso la imperfección me habla de que la realidad sola no me puede llenar el deseo de mi corazón. Porque mi marido es imperfecto y limitado, porque es finito como yo, mi trabajo, mi jefe, mis amigos. Y solo tú, Señor, puedes responder al deseo verdadero de mi corazón. Solo tú. Por eso el límite de la realidad me ayuda también a reconocer que solo tú, Señor, solo tú puedes responder a este deseo. Ups. Como la realidad es infinita, como la realidad es finita y es limitada, esta realidad finita y limitada necesita ser acompañada y por eso la Iglesia en Valladolid, esta iglesia que es familia, abrió en el año 2008 el Centro de Orientación Familiar, con el deseo de acompañar la realidad de las familias para poder ser sostenidas en medio del drama de la vida y poder tener una palabra de esperanza, ¿no? Acompañamos a las familias con hijos, a los matrimonios, a las dificultades en la relación de pareja. Se puede pedir cita a través de la web. Allí hay un equipo de profesionales, psicólogos, educadores, sacerdotes y un equipo de voluntarios entre los que estaríamos encantados que algunos de vosotros formarais parte. Necesitamos voluntarios para poder acompañar algunas de las necesidades que tenemos, que es fundamentalmente acompañar a las mujeres y a las familias que vienen en situaciones de dificultad y a las que damos pañales. Posiblemente habéis oído hablar de la operación pañal y habéis colaborado con ella, y lo que hacemos es dar pañales durante 2 años a las familias que tienen dificultades económicas para llevar la vida de un hijo. Y además los pañales sabemos que son muy caros. Y entonces, bueno, a estas familias se les asigna a una persona voluntaria, que podríais ser cualquiera de vosotros, ir a casa de esta familia y con la excusa de dar los pañales, acompañarles humanamente, percibir sus necesidades y crear una relación de ayuda a través de la cual crecer. Tenemos eso, una persona puede acercarse al COF a través de la web o a través del teléfono y este centro está aquí. A veces preguntáis, ¿pero dónde está el COF? Bueno, pues entre el puente de Poniente y el puente de la Plaza del Milenio, ¿sí? Esta es la Plaza de Poniente, esto es Huerta del Rey, aquí está el Colegio de los Maristas y aquí justo en esta esquinita está el COF, ahí justo en la esquinita. Aquí está el Colegio de los Maristas, aquí está el puente de Poniente y aquí detrás estaría la Plaza del Milenio. Ahí está el Centro de Orientación Familiar al servicio de todos para lo que podáis necesitar, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que queráis compartir. He sido súper formal con el tiempo, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué me dice un eco con el que se queda de lo que ha escuchado? ¿Qué me dice? Mónica, de lo que has compartido, yo me llevo a mi casa. Yo me llevo a mi casa hoy. Mira, pues has dicho muchas cosas muy bonitas, pero me quedó subrayado, lo quiero subrayar yo, que cuando has dicho los nietos son los mejores catequistas de sus abuelos. Porque a veces nos da la impresión de que, bueno, somos los adultos los que tenemos que evangelizar, que transmitir, que tal, y los pequeños nos transmiten infinidad, pues eso, desde esa inocencia, desde esa libertad sin prejuicios ninguna, desde esa espontaneidad. Los nietos son los principales evangelizadores de los mayores, no solo de los abuelos, también de los padres. Esto es lo que se lleva David. ¿Los demás qué os lleváis? Que fue el que me enseñó a rezar, el que de verdad por las noches rezaba con él y
o sea, muchas cosas que le preguntaba, él me las contestaba. Y tengo ese recuerdo y tengo un cariño tan grande que ya hace muchísimos años que murió, pero no le olvido nunca, de verdad, porque eso. Y todas las demás cosas, qué modelo de familia sois, y ojalá que por lo menos un poquito de lo que nos habéis dicho, que lo sepamos llevar a la práctica. Es de verdad. Y también yo que tengo mi nieta, también me lo aplico un poco para que cuando esté con ella, por las noches sí que le digo, cuéntame un cuento. Digo, bueno, pues vamos a decirle algo a Jesucito. ¿Qué le decimos? Y rezamos el Jesucito de mi vida, y ella, la otra abuela, le ha enseñado las 4 esquinitas que tiene en mi cama. Y entonces, pues así un poquito, ¿verdad? Pero ha sido una lección muy grande la que nos habéis dado, y os agradezco muchísimo esta charla, de verdad, que es un ejemplo. Yo me quedo pues con lo que has dicho casi al principio, ¿no? Que para transmitir la fe hay que vivirla. Si no tienes experiencia de fe, se queda, se queda muy pobre la transmisión, no se llega a transmitir. Y otra cosa también, bueno, yo que soy catequista, no nos tiene que dar vergüenza rezar con los niños, para nada. Es que hay veces como que nos da un poco de reparo, no lo van a admitir, ¿no? Y estamos en ese sentido, yo creo que tenemos que avanzar, rezar con ellos, hacer oración, porque es muy importante, y ellos además nos asombran cómo acogen las oraciones, cómo acogen todo, son como esponjas. Entonces tenemos que aprovechar ese momento para transmitir la fe pues a través de todo, ¿no? Y sobre todo pues la oración a mí me parece muy importante hacerla con los niños. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Reina de la Familia, ruega por nosotros. Pues muy bien, os aplaudimos, pero muchas gracias.